En el comienzo de la Feria Internacional del Libro es un placer tener aquí con nosotros en el tiempo a una estrella del rock en español, quien además no solamente ha incursionado en diferentes géneros musicales, sino que sobre todo está estrenando justamente un libro. Bienvenido al tiempo, Enrique Bunbury. Muchas gracias. Enrique está lanzando este libro que se llama La Carta, que justamente es del género epistolar y que corresponde a los mensajes que los fanáticos le envían a través de su página web y que él personalmente además se encarga de responderlos. ¿Cuál fue el origen de este libro, Enrique? El origen fue cuando tuve que cortar los conciertos durante un tiempo que tuve un problema con el humo del escenario y pensaba que no iba a volver a subirme a un escenario y entonces empecé a pensar que lo que más iba a echar de menos es la relación con el público, ¿no? La relación directa de esa comunión que son los conciertos y pensé en la idea de establecer un correo directo con ellos, no a través de las redes sociales, sino mucho más personalizado, a través de sus buzones y a través de mi buzón, ¿no? Ellos escribían cartas hablando de cualquier tema y yo les contestaba como buenamente podía a todas sus inquietudes. Es común que se presenten ese tipo de problemas de salud con un elemento que hoy en día es casi que es el humo del escenario. Bueno, luego me enteré que no ha sido el único, ¿no? Que hay muchos más casos, pero a cada uno le afecta de una manera. En mi caso era una reacción de espera y claro, tuve que, sobre todo hasta que descubrí qué es lo que era, porque ahora he vuelto a hacer conciertos sin humo y afortunadamente todo ha ido muy bien. Qué bueno. Al comienzo del libro justamente se plantea la idea de no volver a hacer giras y lo plantea como una decisión. ¿Cómo fue difícil llegar a esa decisión? Bueno, es que llegó un momento en el que no podía hacer el concierto. Y fue tan dura esa etapa en la que iba arrastrándome de un lugar a otro, intentando sacar adelante los conciertos, que llegué a la conclusión de que prefería no exponerme a esa situación. Pero bueno, eso ya para mí ya queda en el pasado, afortunadamente, y he podido volver a hacer shows, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia porque de hecho parte de lo que se está anunciando en este momento con Enrique es una gira, un nuevo trabajo. ¿Cómo ha sido volver a los escenarios? Ha estado muy bien. Hice 11 shows, hicimos un mini tour muy cauto para ver qué tal funcionaba todo y la verdad es que fue espectacular. Estuvimos aquí en Bogotá a finales del 2023 en el Movistar Arena. Nos fue súper bien y ahora, bueno, empiezo esta nueva gira sabiendo que estoy estoy en muy buen momento y con muchas ganas de cantar. Claro que sí. Quisiera recoger una frase del libro que le escribe uno de sus seguidores, que dice: el personaje de Bunbury adquiere más peso que su propia obra. ¿Cree que eso pudo haber sucedido en algún momento con Héroes del Silencio o en su carrera como solista? Es que la visión y la división de un personaje con respecto a la persona, creo que es una visión un poco más exterior que interior, o yo no lo notaba tanto, ¿no? Es cierto que conforme han ido pasando los años, me he ido quitando pieles de encima, quitando máscaras, me he ido mostrando más de forma más natural. También creo que han cambiado muchas otras cosas. Creo que no solo cambié yo, sino que cambió un poco la industria musical y digamos que había no sé cómo expresarlo, pero como que había una distancia y había un misterio en torno a los artistas en los 90, 80, 70, 60, que en un momento dado, digamos que esa distancia se acortó. Y todos pues, nos hemos ido amoldando a ver cómo
trabajamos en esta nueva realidad. Y yo intento mostrarme de la forma más natural posible. Pero bueno, quiero decirlo, el personaje es una visión de esta persona, Sí, ¿no? sí, sí. Yo no lo veo así. Una de las cosas que ha cambiado justamente es el uso de la tecnología. De hecho, hoy, gracias a la tecnología, hablando con ustedes. Pero quisiera comentar un detalle que menciona Enrique en el libro, y es sobre la posición frente al uso de los teléfonos celulares, de los móviles, como llaman en Mm. España en los conciertos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, mi posición es de mi preferencia como público. Cuando yo voy a un concierto, intento atender y estar presente, ¿no? Creo que los teléfonos móviles se interponen y, y- y dañan el espectáculo y la comunicación. Es mi visión, pero creo que afectan tanto al público como al artista. Creo que cuando el músico se acerca al público y hay un teléfono que interfiere entre la cara del, del espectador y el cantante, hay se pierde la comunicación. Claro. Y, por supuesto, bueno, si en una mano tienes el teléfono, ya aplaudir ya no puedes, Por ejemplo, ¿no? Y luego también es un poco el que pierdes concentración con respecto al espectáculo. De alguna forma, pienso que es una batalla que por ahora está perdida, ¿no? Que en los shows en directo se permitió el que el público pudiera filmar, así como cuando entras en una sala de cine nadie se plantea filmar una película, o cuando entras a una obra de teatro, nadie se plantea que se pueda filmar un pedazo de la obra de teatro, o cuando vas a la ópera, o cuando en tantas circunstancias no lo entendemos absolutamente todos. Y sin embargo, en los conciertos se ha permitido, y yo no soy una persona que le guste para nada las prohibiciones. Yo creo que hay cosas que tienen que ser, que tienen que provenir de la responsabilidad propia del individuo, ¿no? claro que sí. Eh, Antes de hablar un poco más de música y de sus más recientes trabajos, una última inquietud sobre el libro, y es que algunas de las preguntas de los fanáticos tienen que ver con la construcción de las canciones, justamente. ¿Cuál es el proceso creativo de Enrique Bunbury? Sí, me gustó mucho hablar del proceso creativo porque particularmente yo me he enfrentado a muchas formas de encarar la composición de canciones y no siempre de la misma. He buscado, para intentar conseguir resultados diferentes, he cambiado la metodología, ¿no? Hay veces que he empezado por los textos, hay veces que he empezado por la música, hay veces que he empezado por los ritmos, hay veces que he empezado por un instrumento que yo desconocía o que no sabía tocar, ¿no? Ujú. Recuerdo un periodo en el que me metí a sacar canciones con el charango, por ejemplo, o cuando empecé a componer canciones con el piano, utilizar distintos instrumentos, diferentes enfoques, ¿no? Qué bueno. Pues justamente hablando del proceso creativo, hemos podido ya escuchar algunos sencillos de su nuevo álbum que se llama Cuentas Pendientes. ¿Qué inspiró a Enrique Bunbury a sacar este nuevo trabajo? Es un disco que mira a la tradición y a las raíces de la música hispana y latina. Eh, yo he realizado discos más interesados en el presente musical, las posibilidades de la tecnología, las posibilidades que te ofrecía pues, la electrónica o los ordenadores. Y este disco, un poco en contraposición a esos álbumes que había compuesto y había publicado antes, como Palo Santo, Expectativas, Posible y Levitación, eh, este disco lo que hace es mirar hacia atrás, mirar hacia la raíz. Es un disco que nace de la necesidad o de la búsqueda de la, la grandeza de de las raíces de nuestra música para aprender
quizás mirar hacia atrás para poder avanzar hacia adelante, ¿no? Justamente eso quería preguntarle, porque yo no sé si es porque estoy a este lado del Atlántico, pero me suena muy latinoamericano, por momentos a bolero, a cumbia, toques de tango. ¿Es acaso podemos sentirnos como que es un homenaje a Latinoamérica? Bueno, tiene mucho de Latinoamérica, ¿no? Es la riqueza musical de todos esos cantos de ida y vuelta que surgen del encuentro entre culturas, del encuentro entre eh, la armonización europea con la instrumentación autóctona y los ritmos africanos eh, y la personalidad de cada uno de esos países han creado géneros y ritmos eh, de una riqueza exuberante y amplísima, ¿no? Y en cada una de las regiones de América Latina te encuentras con formas de enfocar en la canción popular totalmente diferentes, con unas características mm, nuevas y muy diferentes a las de otra región, que me parecía interesante hacer como, pues, desde una vista, digamos, panorámica o desde la visión de un músico que ha tenido la fortuna de poder tocar para los públicos y empaparse de la música y la cultura de todos estos lugares, hacer una visión panorámica de toda esta música. Qué bueno. Haciendo un juego de palabras con el título de su nuevo disco, ¿cuáles son las cuentas pendientes que tiene Enrique Bunbury? Mm, Mira, las cuentas pendientes, yo diría que más que, más que reflejar eh, algo que me quedó pendiente, se enfoca cara al futuro. Es todos los discos, Ujú. sean pocos o sean muchos, los que me quedan por hacer, esas son las cuentas pendientes, las canciones que me quedan por escribir. Qué bueno. En el libro dice que en ocasiones he sentido un impostor al responder una entrevista. Estamos escuchando en este momento a Enrique Bunbury o a alguien diferente. No, bueno, no sé cuándo dije eso, pero sí que hay una cosa en las entrevistas que ocurre, que es que te preguntan sobre algunos aspectos que tú has realizado de forma instintiva. Y al preguntarte el porqué el por qué has realizado determinado disco, o por qué has llegado a estas conclusiones, hay veces que tienes que hacer un examen de conciencia y encontrar respuestas a algo que nació de una forma totalmente natural, sin ninguna explicación previa. Y me siento aquí analizándome a mí mismo, siendo que en mi vida cotidiana yo no lo hago, ¿no? De hecho, me gusta más analizar lo que hacen los demás o lo que ocurre en el mundo, o lo que ocurre en el mundo de la cultura, que lo que hago yo mismo, ¿no? Que no es un pensamiento que realice cotidianamente. Voy a invitarlo a que retrocedamos casi 30 años en el tiempo. En 1998, aquí en el tiempo, tuvimos la página oficial de Terciopelados en una Mm. plataforma digital que teníamos. Y recuerdo que toda una tarde estuvimos hablando con Andrea, con Héctor, pero sobre todo con Julio Correal, que era el manager de ellos, y me contaba unas historias maravillosas de la interacción tan cercana y tan fructífera que tuvo Enrique con Aterciopelados. ¿Cómo es su relación con los músicos colombianos y con la música colombiana? Bueno, Julio, Andrea, Héctor son muy queridos y de hecho, fíjate, yo creo que la relación con Andrea y con Héctor fue una relación que sembró muchas de las semillas que luego han prosperado en mi carrera, sobre todo en cuanto al acercamiento a la música popular y la música latinoamericana. Y yo tenía mucha curiosidad por conocer el cancionero y conocer canciones de diferentes lugares. Y recuerdo una gira que realizamos Pelados con Héroes del Silencio, pero luego nos encontramos más veces, ¿no? Pero la de Héroes del Silencio fue una gira bastante larga y en esa gira nos juntábamos siempre en el camerino y recuerdo pedirle a Andrea,
cántame esta otra cosa. ¿No conocerás alguna más así de despecho? ¿Qué tal? Y aprendí muchas canciones y fue un momento muy bonito que sembró una semilla que luego creo que ha florecido en mi discografía. En este disco se nota, ¿eh? Hasta este disco. Claro que sí. ¿Y alguna otra relación con otro músico colombiano o con otro género colombiano? Bueno, siempre que nos hemos encontrado con Juanes, nos hemos saludado con mucho cariño. Es un músico al que tengo mucho aprecio. He colaborado con Diamante Eléctrico. Seguro que se me olvida algo más, los que he tenido. Bueno, Cava también colaboró. Y perdón si no me estoy acordando de todas mis colaboraciones con los colombianos, pero así rápidamente. Esa relación. Sí. Una última cosa, Enrique. ¿Cuál es el futuro entonces tanto del libro como de las giras? ¿Podemos volver a tenerlo aquí en Colombia? Bueno, por supuesto. Ahora muy pronto estaremos en julio, creo que es cuando estamos en Bogotá y en Medellín con los shows. Y espero que en otoño, creo que sale mi nuevo poemario, o sea, un nuevo libro. Y bueno, hasta ahí puedo explicar porque creo que ya más o menos es todo este año, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Enrique Bunbury, por haber estado aquí con el tiempo y por habernos compartido estos pensamientos y sobre todo esos sentimientos sobre literatura, sobre música, sobre libros. Sí, encantado, un placer. Y ustedes no se pierdan las transmisiones que estamos haciendo todos los días aquí desde la Feria del Libro de Bogotá. Justamente este fin de semana estaremos con ustedes a mañana y tarde con diferentes invitados y con diferentes temas de la literatura, de la música y de las artes. No olviden que ustedes eligen quién les cuenta las noticias. Muchas gracias y hasta la próxima.